Amigos de Shalom Tucumán 2012, estamos con Hernán Dobry, el autor del libro Los Rabinos de Malvinas. Bienvenido a nuestra Keilah, bienvenido a Tucumán. Contanos un poquito, ¿qué te inspira para escribir este libro? Fue una investigación de muchos años donde yo encontré un pequeño artículo que decía viajan 3 rabinos a Malvinas y me llamó la atención. No es algo normal en las Fuerzas Armadas Argentinas que haya un rabino acompañando a los soldados judíos, y me pareció un tema que era interesante, y después descubrí que era la primera vez en la historia que esto había ocurrido en las Fuerzas Armadas. Entonces me dio la posibilidad de decir, bueno, vamos a tratar el tema Malvinas de un lado diferente, una óptica diferente a la que se viene tratando el tema Malvinas en muchísimas investigaciones que se hicieron en estos 30 años. Y me pareció que era una forma de dar una óptica y un encuadre diferente a lo que se había dado hasta ahora. Las repercusiones que tiene tu libro hasta el momento, ¿cómo sentís que la gente lo toma? ¿Cómo sentís que llega al público en general? Hasta ahora ha llegado muy bien. La gente se muestra muchas veces sorprendida por lo que cuento en el libro, porque era algo que desconocían. Mucha gente que vive en la propia época desconocía que estas cosas habían pasado, y obviamente se sorprende más aún cuando ven los maltratos, el antisemitismo que sufrieron los soldados en la guerra, que obviamente eso se desconocía totalmente en estos 30 años. Entonces la sorpresa es algo que me transmiten constantemente cuando hablo sobre el libro. A nivel sentimientos, Malvinas, la guerra, el olvido del que hablabas en tu disertación, ¿qué te provoca? Dolor, porque estos chicos tenían 19 años y no se merecían haber permanecido olvidados durante 30 años. O sea, creo que eso nos tenemos que replantear los argentinos, qué hemos hecho con los soldados de Malvinas, que hoy ya no se le puede decir chicos, ¿no? Porque ya tienen casi 50 años cada uno de ellos, pero estos ciudadanos argentinos que dieron todo para defender la patria, ¿y qué hicimos nosotros a cambio? Que le devolvimos del otro lado un cachetazo. O sea, Malvinas normalmente la suelen personificar diciendo que es un espejo en el cual nos reflejamos los argentinos, un espejo en el cual no nos gusta vernos, porque nos devuelve una imagen muy fea, y no queremos aceptar que ese es el reflejo que tenemos nosotros de lo que hicimos en estos 30 años. En Malvinas da mucho para aprender, porque no hay cosa mejor para aprender que de los errores. Entonces, es que cuando pasen hechos trágicos en nuestro país, no nos olvidemos, y que esas cosas no queden en el olvido y escondidas después durante 30 años más, para que alguien tenga que venir a hacer de vuelta un homenaje, un tributo o lo que fuera. Y que en Malvinas se pudieron dar muchas cosas, se pudo dar una apertura religiosa, como fue la presencia de rabinos, que creo que hoy, siglo XXI, donde todavía sigue siendo cerrada la presencia de religiosos en las Fuerzas Armadas, solamente los católicos tienen la posibilidad de tener asistencia espiritual, creo que puede servir como aprendizaje para que todas las demás religiones puedan tener acceso de la misma forma que la tiene la religión católica a las Fuerzas Armadas, para poder prestar la asistencia espiritual tanto a los civiles, a los soldados voluntarios, a los suboficiales y oficiales que hoy en día prestan servicio en nuestro país. Y creo que eso es importante. Si se pudo dar en una guerra, en una dictadura acusada de antisemitismo, ¿por qué no se puede dar en una democracia que valora tanto los derechos humanos como la que tenemos hoy en pleno siglo XXI? Bueno, me trajo hoy la presentación de este libro, y bueno, desde que hace bastante, te diría 5 años que estoy en este trabajo de todo lo que es recopilar, juntar todo lo que es la parte de nuestra guerra de las Malvinas, las historias no contadas, no autorizadas, no permitidas, y muchas veces la gran mayoría ocultas. Y bueno, me trajo eso, me trajo el escrito tan importante, que los que no lo han leído y sí lo han podido hacer, y si no, que lo hagan, porque la verdad que la parte de este ataque a las personas con otro credo han sufrido una situaciones que ahora, y después de mucho, y más allá de sumar y restar lo que se ha hecho, hoy se está dando a conocer, y es muy importante. Es increíble la cosa, lo que han tenido que vivir
la gente por ser de otro credo, no solo vivir una guerra, sino de ser perseguidos, lo que les ha tocado vivir, el no tener este apoyo moral que sí se ofrecía y que no se ofrece. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no comparto que se cuenta la historia esto y que es verdad, esta injusticia frente a todos, sí poder tener, por ejemplo, un párroco que responde a los que somos cristianos y no poder tener a una persona que los apoye en esto que fue una guerra, donde era de los argentinos, no los que eran de derecha o de izquierda, era de los argentinos o de la derecha. Creo que es esto, sirve para revalorizar lo de uno y tener en cuenta entre tantas cosas que decimos nunca más, este tipo de cosas, nunca más. Todos somos argentinos y todos lucharon por esta historia. Espero como periodista que todos de alguna manera replanteemos tantas cosas y tantas verdades que necesitamos decir y que muchos otros también siguen trabajando para ocultarlas. Acabas de realizar la presentación, la introducción de la disertación de Hernán Dobry sobre su libro Los Rabinos de Malvinas. Contanos un poco tus sensaciones y tus vivencias. Bueno, me parece un trabajo fundamental, ¿no? Fundamental para recordar un hecho histórico, trascendental para la historia argentina, como la Guerra de Malvinas, y también trascendental en cuanto marca también una cuestión identitaria, ¿no? Recordar eso y entender el proceso de Malvinas me parece que ayuda a entendernos a nosotros como parte de una comunidad. Yo lo dije durante la disertación, digamos, en Malvinas se canalizan muchos distintos tipos de nacionalismos argentinos, digamos. Entonces, entender lo que pasó en Malvinas es entender qué ha pasado con la sociedad argentina en esa etapa también. Es quizás un momento de mea culpa, un momento de reflexión, es un momento que nos obliga a ver el pasado para pensar en futuro, ¿no? Justo es una etapa de transición, una etapa de crisis que supone un estado liminal que se llama, es decir, cuando algo deja de ser entendido de alguna manera y pasa un orden nuevo de significaciones que, bueno, uno tiene que comprender, justo esa transición entre la dictadura y los gobiernos democráticos, ¿no? Un joven argentino del 2012, ¿qué sensaciones tiene, qué sentimientos se le encuentran hablando de Malvinas? Bueno, en mi caso particular yo llevo un tiempo investigando, en mi caso, literatura y cine sobre Malvinas, pero yo me metí en este tema justamente por desconocimiento. O sea, lo que uno tiene es un aprendizaje, una formación en la que nos enseñan que las Malvinas son argentinas, pero no tenemos muchos fundamentos para sostener esa idea ni para entender qué es lo que pasó para llevar a un país a una guerra en 1982, ¿no? ¿Qué nos tiene que enseñar hoy, como argentinos, Malvinas? Bueno, en primer lugar que hay cosas que no se deberían repetir, digamos. La guerra en ningún estado es esperable ni querible para nadie, ¿no? Y también es una reflexión hacia la sociedad, porque yo digo, o me gusta pensarlo de esta manera, que la guerra de Malvinas fue cívico-militar. Cívico en cuanto la mayoría de los soldados que participaron eran parte de la sociedad civil, estos jóvenes de la clase 62-63 que apretaron filas en Malvinas, ¿no? Conducida por un grupo de oficiales que pertenecían a un estado ilegítimo en cuanto se trataba de un gobierno no democrático. Entonces, la sociedad supo en su momento apoyar o en algunos casos, en otros casos oponerse a eso, pero lo que no supo en este tiempo la sociedad es entender del todo Malvinas. Entonces, nosotros tenemos que obligarnos a pensar ese episodio histórico para entender cómo somos y hacia dónde vamos los argentinos.